Vale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar una nueva edición de una webinar muy interesante con Kenjo. Va a estar con nosotros profesionales del mundo de la salud y sanidad en un día, el 7 de abril del 2022, en el que se celebra nuestro planeta, nuestra salud, el Día Mundial de la Salud. ¿Coincidencia? Bueno, sí y no. Estamos preparados también para estar con todos ustedes en un día importantísimo con hombres y mujeres del mundo de la salud, hablando de personas y con empresas como la que estamos hoy, con Kenjo. Ainhoa Muguerza es Content Marketing, con manager de Kenjo, con la intervención también de muchísimas personas que han preparado esta webinar en tu equipo. Ainhoa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Fran, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros hoy aquí. Muy bien, pues enseguida nos dibujas un poco también por qué los humanos somos mucho más que recursos. Sí, sí. Enseguida hablamos de eso y déjame que salude a los dos protagonistas, Fernando Mugarza y Luis de Palacio. Fernando Mugarza se incorporará en primer lugar, Luis de Palacio en segundo lugar. Está en la Comisión de Salud de la COE, es vicepresidente de la Comisión de Salud de la COE. Y Fernando Mugarza es uno, lo saludo ya en primer lugar. Don Fernando, doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Fran, muy buenas tardes, Ainhoa, y muy buenas tardes también a todos los que están asistiendo o estáis asistiendo a este interesante webinar. Encantado de estar aquí con vosotros. Fernando Mugarza es uno de las personas en nuestro país, un hombre con mayor conocimiento del mundo de la salud, de la comunicación, de las organizaciones. Es médico, es licenciado en medicina y es director de desarrollo corporativo y comunicación en el Instituto de Desarrollo e Integración de la Sanidad, el IDIS, conocido y presidido por Juan Abarca, y que está hoy, Fernando, con nosotros, sobre todo también iba a decir como médico, como conocedor del mundo de las personas, como conocedor del mundo de la salud, del mundo de la comunicación y como socio, promotor, socio, director del Instituto Propatien, cuyo fundador también está con nosotros hoy, Fernando Mugarza. Luego estará también Luis de Palacio, presidente de FEFE. FEFE es la patronal de la farmacia en nuestro país. Es el presidente y vicepresidente de la Comisión de Salud de la COE, que por cierto está a estas horas, quienes estáis en directo, celebrando una sesión muy interesante en Madrid, en el centro, en Diego de León, con hombres y mujeres del mundo de la salud. Tiene hoy comisión la COE de salud y de sanidad. Son muchos los aspectos que vamos a tocar en un Día Mundial de la Salud, donde ocupa y preocupa mucho la colaboración público-privada, donde ocupa y preocupa mucho también la escasez de talento como gran tema de recursos humanos. Hoy vamos a hablar mucho de recursos humanos y también aspectos científicos, de tecnología, la interoperabilidad, aspectos fundamentales de presente a futuro, listas de espera, desarrollo, en todo, diría yo, Ainhoa, Fernando, y luego damos paso a Luis, tienen que ver las personas. Y como tienen que ver en todo esto las personas, vamos a analizarlo a fondo. Nos permitiremos todos también hacer alguna reflexión, aprovechando que acabamos de pasar un Día Mundial de la Salud con más de 50 expertos en Valor Salud en Capital Radio, y tendremos fresco esos contenidos. Pero hablamos, Ainhoa, de lo que tú quieras. Pues muchísimas gracias, Fran, por las presentaciones y bueno, también pues por estar organizando este webinar sobre el sector sanitario para poner un poco el foco en la gestión de personas, como tú decías. También muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros, y hago extensible las gracias también a Luis de Palacio, que luego se reunirá con nosotros, y bueno, por supuesto a todos vosotros que estáis al otro lado de la pantalla. Si tenéis cualquier pregunta podéis ir poniéndolas por el chat, que después vamos a tener un pequeño Q&A con nuestros panelistas. Y bueno, de forma muy breve, explicaros quiénes somos, qué es Kenjo, para quienes no nos conozcáis. Pues Kenjo somos un software de recursos humanos todo en uno. ¿Qué quiere decir esto de todo en uno? Bueno, pues tenemos más de 12 funcionalidades, entre las que bueno, pues se encuentran algunas como de control horario, de evaluación del desempeño, envío de encuestas de clima laboral, y todo ello con el objetivo de reducir la carga administrativa de trabajo que tienen los departamentos de recursos humanos de las pymes. En este caso, y aplicado
respecto al sector salud, pues hemos querido destacar algunas, ¿no?, de las funcionalidades que pueden ayudar a algunos de los retos a los que se enfrenta el sector sanitario en la gestión de personas, que luego veremos también y hablaremos más de esto en profundidad con nuestros panelistas. Pero bueno, algunas de estas funcionalidades están enfocadas a la simplificación y la mejora del reclutamiento, precisamente para hacer frente a esa escasez de profesionales y atraer y retener al talento, un tema que también comentabas, Fran. También, por supuesto, la planificación de turnos rotativos, esa planificación digital en la que sea sencillo crear cuadrantes horarios y que no den muchos quebraderos de cabeza. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el control horario, siempre conforme a la normativa vigente, la gestión de las vacaciones y las ausencias y, como no, la gestión de múltiples centros. En este caso tenemos distintos centros sanitarios, clínicas dentales, también laboratorios, farmacias. Bueno, al final hay una multiplicidad de centros en el sector sanitario. También todo lo que conlleva la gestión de las nóminas, la gestión de documentos y que al final todo esto de alguna forma redunde en esa mejora del employer branding para que al final los profesionales sanitarios estén satisfechos en su entorno de trabajo. Entonces, después os pasaremos esta breve presentación y también la grabación del webinar para que podáis verla cuando queráis, y también os vamos a mandar esta plantilla que hemos creado de turnos rotativos en Excel por si no tenéis digitalizada esta función, que podáis utilizarla y podéis descargarla de forma completamente gratuita si os resulta útil. Así que, bueno, sin más dilación, voy a dejar de compartir, ¿vale? Así nos podéis ver a todos en pantalla. Lo dicho, podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat, pero bueno, vamos a comenzar con las preguntas, con este panel de discusión y haciéndolo de forma general para poner en contexto el motivo del por qué hemos querido abordar este webinar sobre las consecuencias de la pandemia en la gestión de personas del sector sanitario. Ahora obviamente estamos ya en la recta final, parece que vamos saliendo por fin de esta crisis. De hecho, a las mascarillas, por ejemplo, ya les quedan los días contados. Y bueno, queríamos eso, ¿no?, ver cuáles, en este caso, Fernando, en tu opinión, esas consecuencias, ¿no?, las principales, cuál es la gran fotografía de las secuelas que ha dejado la pandemia en la gestión de personas, en tu opinión. Muy bien, pues lo primero, ya lo he dicho antes, pero lo repito, yo soy muy agradecido, ¿no? Ya me dijeron que de bien nacido es ser agradecido, ¿no? Y por lo tanto, tanto a Kenjo como al Foro de Recursos Humanos, como a todos los que estáis asistiendo, pues encantado de pasar un ratito aquí juntos y de reflexionar, ¿no? Bueno, sois más expertos que yo en el ámbito de recursos humanos. Yo voy a tratar de aportaros mi visión como médico, que efectivamente lo soy doctor en medicina, como bien ha dicho Francisco García Cabello, y como ha dicho Ainhoa, y a partir de ahí, bueno, pues esa visión también del sector, ¿no? De la visión del sector, pues porque en él llevo ya pues bastante tiempo, ¿no? Todas estas canas no son gratuitas y por lo tanto ya determinan que llevo, pues eso, bastantes años en este Bueno, en concreto yo creo que respecto a la pregunta y las preguntas que probablemente van a venir después, yo creo que es importante enmarcar y poner el marco de referencia, ¿no?, en el que estamos en este momento. Vamos a llegar al tema de la pandemia, ¿eh? Pero yo creo que, en mi opinión, vivimos una situación de cambio profunda, ¿no?, muy importante en el sector, en la sociedad en su conjunto, ¿no?, pero indiscutiblemente en el sector de la salud y de la sanidad, pues especialmente, ¿no? No somos una excepción, somos todo lo contrario, ¿no? Confirmamos la regla, en definitiva, ¿no? Y este cambio que se está produciendo viene determinado, yo diría que por 3 o 4 aspectos muy importantes. Uno de ellos es el tema del aumento de la esperanza de vida, indiscutiblemente. Eso genera, pues lógicamente, un envejecimiento de la población. Lo estamos viendo todos, ¿no?, con esas pirámides poblacionales invertidas, en el sentido de que ya no son pirámides, ya son, como dicen en mi tierra, como botijos, ¿no?, donde en las edades más elevadas de la vida pues se acumula o se encuentra buena parte de la población, ¿no? Y esto, bueno, de hecho la OCDE, hablo de memoria, pero para el año 2050 espera que aproximadamente el 36% de la población, cerca del 40%, seamos, espero estar ahí, mayores de 65 años, ¿no?, con todo lo que eso significa también en cuanto a clases pasivas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero ese no es el tema. Pero lo que sí que es el tema es la consecuencia de esto, y la consecuencia es la cronicidad, ¿no?, el incremento de la cronicidad de las enfermedades crónicas, que a su vez pues lo que hacen es sumarse unas a otras, ¿no? Conforme vamos avanzando en la vida, pues lógicamente hay una polipatología, ¿no?, y además crónica, ¿no? Y otro aspecto muy importante es que se incrementa, lógicamente, todo lo que se conoce como el fenómeno de la fragilidad
y de la vulnerabilidad del ser humano y de la dependencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque se estima que aproximadamente el 70% de los recursos sanitarios los gastamos o los utilizamos, mejor dicho, a partir de los 70 años, ¿no? Por lo tanto, eso significa ya, por un lado, presión financiera para el sistema, muy importante, porque hay una demanda de salud pues, muy, muy importante también, y, por supuesto, una presión asistencial que sufren los profesionales, ¿no? Ese primer punto. Segundo punto, el tema de la innovación. El tema de la innovación que no escapa a nadie, que es un tema absolutamente determinante y además es una innovación constante, gracias a Dios, que nos permite, pues lógicamente, mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, en fin, etcétera, etcétera. Pero eso significa que hay que implantarla, hay que adaptarla y hay que implantarla. Y eso, de nuevo, significa un aspecto muy importante también, que es presión financiera también sobre los sistemas sanitarios, porque hay que hacer un gasto, una inversión, mejor dicho. Y luego, por otro lado, presión también para el profesional, de nuevo, con los aspectos de formación, porque tiene que formarse también en todas estas tecnologías. Ahora se nos llena la boca con el tema de la transformación digital, ¿no? Y luego, y ya llegó la pandemia, está, entre otros aspectos, las nuevas formas de enfermar, ¿no? Desde luego, el SARS-CoV-2, el COVID-19, es un, digamos, hace honor a la regla, ¿no? En el sentido de que cada vez hay más zoonosis que pasan al ser humano, o sea, aquellas infecciones que nacen en otros seres vivos y al final terminan, pues eso, asentándose en nosotros, ¿no? En los seres humanos. Y un ejemplo es el de, como digo, el de la COVID-19, pero recientemente leía en la revista National Geographic que hay más de 700.000 especies de virus que están en este momento en otro tipo de especies, ¿no? Vivas, y que en un momento determinado pueden dar ese salto. Por lo tanto, nuevas formas de enfermar, tanto desde el punto de vista de lo que son enfermedades infecciosas, como desde el punto de vista de enfermedades no infecciosas, ¿no? Y ya en ese mismo saco, ya que estamos hablando también de objetivos de desarrollo sostenible y de la importancia de la sostenibilidad, está el tema de las nuevas formas de enfermar por el cambio climático, la contaminación atmosférica, las catástrofes naturales que estamos viviendo, en fin, todo este tipo de temas. Y con todo y con eso, ¿a dónde llegamos? Pues llegamos al profesional. El profesional que estaba ya, pues estábamos, yo en este momento no soy asistencial, pero sí que estoy en ese muy próximo, por relación y por todo y por trabajo, a ese entorno asistencial, a un entorno en el que además no ha habido una estrategia clara, no ha habido una estrategia clara o a lo mejor no ha habido una estrategia, ¿no? Desde el punto de vista de las necesidades que el sistema sanitario, en nuestro caso español, iba a precisar en los años subsiguientes, ¿no? Y claro, esa no estrategia o falta de estrategia, o a lo mejor estrategia no adecuada, no sé cómo calificarlo, pues nos ha llevado a una situación pues que el profesional sanitario en este momento, y hablo no solamente de médicos, también de personal de enfermería, por supuesto asistentes sociales, por supuesto también farmacéuticos, pues se encuentra con que tiene una sobrecarga de trabajo en este momento tremenda. Una sobrecarga de trabajo que además redunda en un entorno en el que el reconocimiento al esfuerzo, pues la verdad es que a veces, pues eso, brilla por su ausencia, ¿no? Y entonces se está dejando encima de los hombros de los profesionales, en definitiva, pues sobrecargas tremendas como la que ha supuesto la pandemia. Nunca se había escuchado, ¿no? O por lo menos con tanta profusión, el hecho de que los profesionales sanitarios estuviesen viviendo una situación de burnout y de estrés profundo, precisamente, y problemas de salud mental también, ¿no? Por lo tanto, se hace muy bueno, y con esto acabo, lo que comentábamos en la calle. Acordaros cuando salíamos a aplaudir y todas estas cosas y tal, y había un eslogan que decía, cuidemos a los que nos cuidan. Y yo me pregunto, después de todo este tiempo, ¿realmente lo hemos puesto en práctica esto? Porque yo creo que, en definitiva, el médico sigue recibiendo una cantidad ingente de pacientes en sus consultas, la atención primaria está atiborrada en este momento, y yo creo que lo primero hay que poner orden y lo segundo hay que tener una estrategia, porque si no, desde luego, con todas las jubilaciones que nos vienen en los próximos años, va a haber 9.000 médicos, mejor dicho, vamos a necesitar 9.000 médicos en los próximos 5 años y esto no se puede inventar. Un médico tarda muchísimo tiempo hasta que se forma. Y luego, por otro lado, no digo nada, esa necesidad creciente porque las jubilaciones van a ser progresivas. O sea, en definitiva, hay que ponerse manos a la obra.
Claro, precisamente tú comentabas, ¿no?, este bienestar emocional que se ha visto desde luego, ¿no?, resentido y que nos ha pillado de alguna forma por sorpresa. Pero claro, tú hablabas de la estrategia, es decir, de aspectos, ¿no?, que se pueden poner en marcha para precisamente paliar, también tener un sistema en el que se dé reconocimiento a los profesionales sanitarios, un entorno en el que realmente se abogue por el desarrollo profesional. Por ejemplo, nosotros, ¿no?, desde a nivel tecnológico, ¿no?, contamos con dos herramientas, como comentaba, que son la de evaluación de desempeño, para realmente, ¿no?, poner sobre la mesa si se han logrado los objetivos marcados, cuál ha sido el desempeño, cuáles son las necesidades de ese empleado y poder poner una serie de objetivos en marcha y poder hacer un análisis y un seguimiento. Y luego también otra son las encuestas de clima laboral, ¿no?, encuestas que se envían a la plantilla de forma generalizada y gracias a eso se analiza el índice de satisfacción de la empresa. En este caso, en el sector sanitario, ¿qué herramientas, ¿no?, pueden tener, sobre todo en este caso, departamentos de recursos humanos, pero también los agentes implicados, para mejorar ese bienestar de los profesionales sanitarios y sobre todo evitar que, si nos vuelve a pillar por sorpresa, como tú decías, ¿no?, cada vez tenemos y estamos más expuestos a enfermedades y a riesgos de contagio, para que no suceda de nuevo, en tu opinión? Bueno, pues vamos a ver, este es un tema clave, ¿no? Porque muchas veces nos preocupamos de lo que pasa fuera de nuestras organizaciones y dejamos descuidado a lo mejor lo que pasa y ocurre dentro, ¿no? Y uno de los temas más importantes es el aspecto del clima laboral, eso es indiscutible. ¿Cómo se mide el clima laboral? Pues tú lo has dicho, fundamentalmente preguntando. ¿Preguntando cómo? Pues a través de herramientas tecnológicas o no tecnológicas, de encuestas en ese sentido de satisfacción, de clima laboral, profesional, de expectativas que los profesionales puedan tener desde el punto de vista de, por ejemplo, el desarrollo de carrera profesional, desde el punto de vista de beneficios sociales, desde el punto de vista de presión asistencial, desde los diferentes ítems que componen ese tipo de elementos de conocer de alguna forma, ¿no? Yo creo que ese aspecto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque, en definitiva, yo creo que, y además así lo hemos puesto de manifiesto, valga la redundancia, porque voy a hablar de un manifiesto desde la Fundación IDIS, es precisamente el punto de los profesionales sanitarios. O sea, nuestro modelo sanitario, nosotros pensamos o hemos establecido 10 palancas que creemos que la sociedad debe conocer y a las cuales se han adscrito ya buena parte de organizaciones empresariales, no empresariales, sociedad civil, sanidad pública, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a enumerar todas, pero una de ellas es precisamente la de los profesionales sanitarios. Desde mi punto de vista, ¿no?, ¿qué necesitamos los profesionales sanitarios o qué necesitan, mejor dicho? Pues en primer lugar, yo creo que una satisfacción en el puesto de trabajo. Quiero decir, la carga de trabajo no puede ser infinita. O sea, los males del sistema no tiene por qué pagarlos el profesional, sino todo lo contrario. El profesional es una herramienta fundamental a la que hay que cuidar, y hay que cuidarla en todos los aspectos para que se encuentre a gusto, se encuentre satisfecho en el entorno laboral en que está desempeñando su tarea, ¿no? Y ahí podríamos hablar de todo tipo de iniciativas, porque la sanidad no es una excepción. Estoy hablando, por ejemplo, de la ordenación o el orden en los turnos, de la presión asistencial que puede asumir en cada uno de esos momentos, ¿no?, de trabajo. Yo soy médico de atención primaria, ¿no? Entonces, pues la consulta de demanda. No puede ser que tengas a 30, 40, 50 personas en la puerta todos los días. Y no puede ser tampoco que tengas una cantidad de avisos y de urgencias y de domicilios y luego también que asistas a las sesiones clínicas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lógicamente la gente pues llega un momento en que llega al límite y se tiene que coger una baja, oye, o en otros casos, que lo hemos leído también, pues tiene que dejar el sistema, ¿no? Bueno, ese aspecto es importante. El desarrollo de carrera profesional. Perdona, Muy Fernando, importante. estamos con Luis también, que acaba de entrar, o sea que le tenemos también, porque bueno, pues imagino que habrás podido acabar, ¿no? A ver, te añadimos aquí en destacados, a ver, ahora te vemos. Sí. Lo único que te vemos un poco girado, Sí. igual habría que girar el móvil. Ahora. Perfecto. Ahí, Luis. Vale, perdonad. Que nos atiende desde la Comisión de Salud de la COE, que él estaba reunido y bueno, presentando también resultados. O sea que muchísimas gracias, Luis, por habernos hecho un huequito y poder estar con nosotros, que sabemos que tenéis la agenda muy, muy ocupada los dos. Claro. Luego, aprovecho porque me has hecho reflexionar cuando has entrado, Luis, porque hay otro aspecto importante y es que tenemos que pensar que no todo el mundo que está trabajando en el entorno sanitario está haciéndolo en el entorno asistencial.
Hay muchos sanitarios que no están en el entorno asistencial, que trabajan en organizaciones, que trabajan en empresas de diferente tipo y de diferente tipología, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a decir pues también es muy importante, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Es relevante el hecho de que no existan diferencias, ¿no?, al mismo puesto de trabajo, por ejemplo, entre un hombre y una mujer. En la sanidad probablemente, no lo sé si está este tema muy resuelto, me estoy refiriendo específicamente a los techos de cristal, ¿no?, específicamente ya a las remuneraciones, pues que lógicamente deben de estar correspondidas a la misma responsabilidad, insisto, ¿no? O, por ejemplo, todos los temas relativos a lo que es la conciliación de la vida personal y profesional. Una persona que está tremendamente estresada y que tiene una enorme responsabilidad precisa precisamente, más si cabe, ese equilibrio, ¿no? Fijémonos que estamos leyendo un día sí y otro también de que las profesiones sanitarias pues a lo mejor son profesiones de riesgo y pueden ser candidatas a una jubilación anticipada a los 60 años. Imaginemos también lo que puede significar eso de cara a un sistema que en este momento ya es deficitario de profesionales. Y pensemos también en otra consecuencia muy importante, que todo esto va reflejado en los elementos de detección y diagnóstico, que son las encuestas y todo este tipo de herramientas que disponemos, tecnológicas o analógicas, y que es el hecho de que si no eres capaz de retener el talento, si no eres capaz de hacerlo en todos los órdenes y en todas las palancas que articulan esa retención del talento, al final la resultante es que puede pasar lo que está empezando a pasar en nuestro país, especialmente en el área asistencial, que es la diáspora de nuestros profesionales. Empieza a ser un problema que ya nosotros estemos como país formando profesionales de primerísimo nivel, reconocidos por todos los países, y una vez que están formados, con lo que cuesta formar a un profesional altamente especializado como es un profesional sanitario, pues hay otros caladeros que les ofrecen otras condiciones desde el punto de vista de desarrollo de carrera, desde el punto de vista de beneficios sociales, desde el punto de vista de remuneración, desde el punto de vista de entorno laboral, etcétera, etcétera, y terminan algunos marchándose. Ese es un problema muy grave. Y Fernando y Luis, ahora que Luis se ha incorporado también a la conversación, precisamente, ¿no?, cómo mejoramos esas técnicas de reclutamiento para poder dar con los profesionales que necesitamos. Por ejemplo, ASPE, ¿no?, en un congreso recientemente decía, ¿no?, que el 95%, por ejemplo, de los centros privados, ¿no?, en España buscan enfermeros sin encontrarlos y el 58% médicos. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿qué podemos hacer para mejorar esas técnicas de reclutamiento, de atracción y de retención de talento, ¿no?, que van todas un poco en esta escala? No sé si Luis, ahora que te acabas de incorporar, si quieres tú quizás abordar este tema. No te vemos, no sé si has tenido que hacer a lo mejor una pausa o estás ahí, ¿no? Espera, me veis, a lo mejor al intervenir... Ahora justo, sí. Perdonad. Sí, pues a ver, es justo ahora mismo que está siendo la Comisión de Sanidad, uno de los retos que tenemos, uno de los grupos importantes de asuntos a tratar con todas las administraciones es precisamente el de profesionales sanitarios, ¿no? Y además, todos estos problemas que estáis diciendo ahora, que están ahí para la sanidad privada, para el desarrollo correcto de la sanidad privada, necesitan también de cierto apoyo y de cierta seguridad jurídica más o menos en el modelo que vamos a tener de desarrollo de colaboración público-privada, porque de lo contrario pues vamos a tener que replantearnos el desarrollo de negocio y el desarrollo también de las personas, que son dos cosas que van a ir de la mano y ya no se pueden hacer una sin la otra, solamente apoyándonos en exclusivamente una parte privada que en España pues bueno, vemos que es una provisión que está siendo creciente, pero que no es bueno que se genere un distanciamiento con un desarrollo de la sanidad pública, ¿no? Entonces, esto ahora mismo va a estar siendo tratado, será parte de las conclusiones, pero sobre la motivación o el elenco de circunstancias que pueden ayudar a retener el talento en España, fundamental, yo creo, fundamental, porque sabemos que estamos peor pagados en España que fuera. Es siempre fundamental el hecho de que el país vaya bien. O sea, que es un intangible, pero que está ahí, pesa muchísimo y tenemos que saber valorarlo independientemente del ámbito en el que estemos. Es una generalidad, sí, que las infraestructuras funcionen, que haya seguridad ciudadana, habitabilidad del país, etcétera. O sea, y esto, España todavía tiene muchos activos que contrapesan esa falta de retribución, pero en el momento en que vayamos perdiendo esto, puede haber un éxodo y esto nos preocupa a todos, ¿de acuerdo? Eso es que habrá que echar carne en el asador
Entonces, intentando hacer otro tipo de mejoras. En el sector concretamente de oficinas de farmacia, que es el que yo represento, ahora mismo hay una carestía de profesionales por territorios, que también pasa, yo creo, en el resto de la sanidad privada, pero lo conozco un poco menos que en el mío. Entonces, capitales de provincia, pues digamos que no hay problemas de empleabilidad, pero en cuanto que te vas afuera de, o sea, a extrarradios de provincias o a suburbanos o incluso a pueblos ya de muy baja densidad, no hay relevos, fíjate, no hay relevos a lo mejor para el propio titular de la oficina de farmacia y tampoco no hay refuerzos para poder cubrir guardias, etcétera, ¿no? Y esto es un problema, porque al final tenemos que cubrir esa infraestructura con un servicio y con una atención profesional. Eso para nosotros es uno de los retos y ver de qué manera podemos. De verdad, la economía en nuestro sector no es la más fuerte, es sólida en cuanto a su evolución, pero os recuerdo a todos pues, que estamos hablando de un sector de independientes, de profesionales independientes con su propia oficina de farmacia, que están ahí trabajando y que intentan desarrollarla y capitalizarla en la medida que pueden ofrecer mejor servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos así en el sector Ainhoa y los retos que tenemos también en la COE, de la que somos todos muy conscientes. Claro. No, si me permites, la escasez de talento, lo habéis comentado, es uno de los grandes temas en recursos humanos, ya que estamos hablando en un entorno de personas. Lo que tendríamos que ver es por dónde empezar para solucionar esto. Daba Fernando un dato, que es que vamos a necesitar 9.000 médicos en los próximos 5 años, que muchos no sabemos dónde están, o si sabemos dónde están, no han acabado todavía su formación. La influencia de estos 26 meses últimos de la pandemia en el estrés, la salud mental, incluso, si me apuran, se ha comentado estos días la vocación también del propio servicio público, aunque sea menor, pero le ha tocado a mucha gente la vocación este post-COVID o el COVID. ¿Por dónde empezar desde el punto de vista de farmacia, la Comisión de Salud que estáis ahí reunidos? Fernando, desde el punto de vista del IDIS, vuestra experiencia, ¿por dónde empezar para solucionar el gran problema, el gran hándicap, la gran ocupación que es la escasez de talento? Pues mira, Vale. si me permites, Luis, como quieras. Yo solamente iba a comentar, y no sé si te lo voy a pisar, pero está uno de los asuntos que ya tenemos en la presentación para poner encima de la mesa es el tema de las incompatibilidades, porque eso es mejorar la flexibilidad de lo que ya tenemos, ese régimen rígido. Hay que mejorarlo un poco para intentar aprovechar lo que ya tenemos, que no se termine de perjudicar y que le saquemos el máximo partido posible. Y, por supuesto, va a ser una cosa que va a contar con la voluntad de los propios profesionales sanitarios, evidentemente, ese tema de las incompatibilidades. Y luego, otro de los asuntos que están encima para debatir, para aprobar y tal, será el tema de las homologaciones de profesionales, de cómo esto puede ser más o menos ágil para ir incorporando a profesionales, aunque sean de fuera, ¿no? Y eso es un tema también que preocupa, porque el sistema MIR es muy bueno, yo creo que Fernando lo conoce bien y ahora podrá comentar, es muy bueno, ofrece muchísimas garantías, pero tiene sus tiempos, y ese es un pequeño problema, ¿no? Fernando. Sí, así es. Yo respondiendo también a tu pregunta, o tratando de responderla, Ainhoa y Fran, yo creo que, mira, yo cuando estudié hace ya, en la facultad, ¿no? Pues a mí me enseñaron pues lo mismo que a todos los médicos y profesionales sanitarios, ¿no? Cuando un paciente está enfermo, lo primero que hay que hacer es pensar en qué es lo que le pasa a través de las causas, la etiología, luego pensar en el diagnóstico más probable y aplicar un tratamiento lo más específico posible y evaluar una monitorización, ¿no? Yo creo que esto es lo que hay que hacer con cualquier problema que tengamos por delante. Lo primero, reconocer que hay un problema, porque si no reconoces que hay un problema, pues realmente no lo tienes, no solucionas nada, vas dejando que las cosas vayan evolucionando y sigues diciendo, pues como hemos dicho tantas veces y hemos esgrimido ese mantra de que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Bueno, pues a lo mejor en un momento determinado pues sí, pero hoy en día nuestro sistema, probablemente también como otros sistemas sanitarios de nuestro entorno, pues adolece de una serie de carencias.
No podemos olvidar que la Ley General de Sanidad es promulgada, aprobada y promulgada en el año 86 y las circunstancias han cambiado, ¿no?, enormemente, y lo he tratado de decir en esa primera parte de mi intervención. Por lo tanto, primero reconocer el problema. Si reconocemos el problema, tenemos que ver las causas que nos han llevado aquí para no repetirlas. Pasa lo mismo con la pandemia. Oiga, ¿hemos aprendido algo? O si realmente viene otra zoonosis dentro de, Dios no lo quiera, dentro de un tiempo, vamos a repetir los mismos problemas de cohesión, de coordinación, etcétera, etcétera, que no es cuestión porque no es el tema. Por lo tanto, tenemos que determinar las causas para ponerles el remedio más específico. Y hacer diagnóstico por cada una de las áreas y de los entornos, ¿no? Nosotros tenemos, como bien decías, un sistema sanitario con una doble titularidad, pública y privada. La parte pública, todos somos, menos los mutualistas, quiero decir, los funcionarios de la administración pública que tienen la capacidad de elegir estar cubiertos por el sistema privado público, el resto tenemos, pues, o bien el aseguramiento público obligatorio o el doble aseguramiento, que es el aseguramiento obligatorio público más el privado, que es voluntario. Y ahí estamos, pues, del orden de cerca de 9 millones de personas, cerca de 9 millones de españoles, que si sumamos los de la parte del mutualismo administrativo, 12 millones de personas tienen en este momento asistencia sanitaria privada. Por lo tanto, dices, si es uno de los problemas, y lo saco simplemente como ejemplo, el hecho de que es necesario, dado que cada vez hay más exigencia y más presión asistencial, utilizar todos los recursos disponibles que ofrece el sistema público y privado, pues tratemos de sumar esfuerzos y multiplicar voluntades. Y no tratemos de generar barreras en lo posible, porque en definitiva quien lo padece al final somos los pacientes, que no nos podemos olvidar que pacientes somos todos, ¿no? Y luego, desde el punto de vista del tratamiento, pues aplicar las medidas que se crean más convenientes y necesarias. Mirad, solamente un detalle. La tecnología, que luego hablaremos, me imagino, algo de tecnología y todas esas cosas, tiene su lado como todo, ¿no? Una moneda con una doble cara, ¿no? Positivos, y también, ¿por qué no? Pues también tiene sus aspectos que no son tan positivos, ¿no? Pero vamos a fijarnos en lo positivo. La tecnología bien utilizada, y aquí podríamos hablar también de la humanización del profesional sanitario, de no perder esa humanización, esa palabra que parece que la estamos reivindicando todos cuando son profesiones humanistas, ¿no?, por antonomasia. Dices, la tecnología ha venido precisamente, y yo creo que podemos hacer uso de ella para liberar o tratar de liberar al profesional sanitario de una carga a veces asistencial que es excesiva por esa presencialidad, por esa demanda constante. Y ese aspecto es muy importante. Pero para eso, lo mismo que para el resto, habrá que plantear una estrategia nacional de cómo vamos a articular la sanidad en los próximos años, con todos los problemas y los retos que nos vienen encima. Y cuáles son las palancas y las herramientas, como por ejemplo las tecnológicas, que nos pueden ayudar a contribuir que el profesional sanitario pueda estar más, digamos, más confortable en un entorno de clima laboral más amigable, como dicen los ingleses, más friendly, y de tal manera que pueda dedicar más tiempo a sus pacientes. Recordemos la iniciativa 10 minutos en las consultas de atención primaria desde hace ya tiempo. Imaginemos, si tuviesen que dedicar 10 minutos a cada paciente, habría consultas de médicos de atención primaria que necesitarían 3 días para visitar las necesidades de un solo día, ¿no? Entonces dices, que tengan más tiempo, que haya más insistencia en esa otra faceta, y con esto me callo ya, que hablo mucho, del profesionalismo, porque es muy importante el número de profesionales sanitarios que dispone nuestro sistema sanitario público y privado, pero es muy importante el profesionalismo, el cómo se desarrolla la actividad profesional por parte de los profesionales sanitarios alineada con las necesidades de la sociedad y de los pacientes. El profesionalismo. Ahí lo dejo. Pues tomamos nota y también, claro, hablabas precisamente de la tecnología, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, la tecnología enfocada, ¿no?, a la eficiencia y a la consecución de los objetivos, ¿no?, y también de resultados, ¿no? En este caso, ¿no?, en el sector sanitario, cuando tenemos distintos centros sanitarios, distintas clínicas, distintos laboratorios, distintos, bueno, pues, entidades, ¿no? ¿Qué papel, ¿no?, puede jugar la tecnología precisamente a poder agrupar y aunar esa gestión a nivel digital, ¿no? O sea, por ejemplo, pues estoy pensando pues, eso, los turnos rotativos, ¿no?, que tú estabas comentando, pues para poder realmente tener una gestión centralizada, poder tener las guardias, ¿no?, bien definidas, poder, por ejemplo, tener la gestión de la nómina dentro de todo, bajo un paraguas. ¿Qué
qué papel, ¿no?, juega la tecnología y sobre todo qué retos veis o qué carencias, ¿no?, notáis que quizás hay, ¿no?, a nivel de utilizar esa tecnología de forma efectiva. Pues mira, sobre la tecnología, yo estoy intentando siempre reflexionar qué tipo de tareas son repetitivas, más o menos, o burocráticas, que tienes que ir eliminando de tu práctica profesional en el ámbito en el que sea, ¿no? Y resulta que si cada uno hace un examen de conciencia de su día a día, en mi caso en la farmacia, puede llegar a la conclusión de que hay una barbaridad, pero una verdadera barbaridad de trabajo burocrático para poder garantizar y tramitar correctamente, en mi caso, por ejemplo, todo el tema de facturación de recetas con cargo a la Seguridad Social o incluso con todo el asunto, que eso todavía no se ha perdido, de garantizar y registrar en libros recetarios, libros de estupefacientes o especial control médico, todos aquellos medicamentos que van siendo dispensados contra receta, que luego tenemos que registrar, etcétera. Ya llevamos muchos años de evolución y de implantación de receta electrónica, por un lado la pública, receta electrónica pública con tarjeta sanitaria, pero que todavía tiene una carga burocrática importante, a pesar de estar bastante automatizado, pero de verdad, nosotros seguimos, como nos veréis en las farmacias, seguimos cortando los cupones precinto. Entonces, pues eso es mecánico puro y hay que pegarlo con celo y luego hay que entregarlo y eso se tiene que digitalizar y luego eso tenemos que facturarlo, ¿no? Y luego estamos teniendo también incluso por el lado privado, como decía, los libros y las recetas. Ya estamos viendo iniciativas de receta electrónica privada, pero ¿qué nos falta? Incluso aunque mejorásemos en este ámbito, nos falta muchísimo por ganar en cuanto a comunicación médico-farmacéutico. ¿Entendéis? Esto es un asunto para nosotros capital porque todavía no hemos hablado de la parte postburocrática, que es el interés del paciente, detectar todos aquellos medicamentos que pueden estar colisionando con una terapia nueva, por ejemplo, crónicos, a los cuales pues, un especialista no ha tenido en cuenta determinadas cosas. Pasa muchas veces y es normal, y además no creo que sea achacable a mala práctica, sino más bien a burnout de los propios profesionales. Pero necesitamos tecnología para apoyarnos entre nosotros profesionales y necesitamos también superar barreras muchas veces de nuestra propia mentalidad para poder colaborar, para poder ceder un poco de ámbito en la toma de decisiones y hacerla un poquito más compartida. Muchas veces los farmacéuticos tenemos muchas ganas de poderle contar algo al médico y nos cuesta contactar con él. Hay que llamarle por teléfono, esperar a que termine la consulta, luego hablar sobre un paciente. Necesitamos implementar alguna solución y por eso yo intento aterrizarlo todo en casos concretos y en ejemplos para antes de abstraernos, pues saber de qué estamos hablando. Pero fundamental que esa tecnología nos elimine carga burocrática. Y tenemos muchísima. Me imagino con los facultativos, los médicos, todo lo que tienen que hacer de papeleo, ficha de paciente, etcétera. Y vaya, ya deberíamos de tener algo más avanzado este asunto. Claro, sí, tareas burocráticas, administrativas, ¿no? Precisamente de esto de lo que hablábamos, ¿no? De cómo reducir estas cosas que no es necesariamente algo que es necesario hacerlo, pero que no aporta valor en el sentido de lo que es la asistencia, por ejemplo, en este caso, al paciente, ¿no? Fernando, no sé si tú querías también añadir. Luis, cuando se tenga que marchar Luis a la comisión, él mismo lo plantea y son muy interesantes sus opiniones, pero también le está esperando distintos presidentes en la comisión. Muy bien, yo creo que habéis dado en el clavo, Luis, por supuesto, y no a Fran, el tema de la burocratización del sistema. Tenemos un sistema tremendamente burocrático. Esto decirlo casi es de perogrullo, quiero decir que no ni descubro ni descubrimos nada, lo sufrimos todos cada día, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, como bien decía Luis, la tecnología tiene que venir para ayudarnos. La tecnología no tiene, vamos a ver, el profesional no tiene que estar al servicio de la tecnología tampoco, sino que tiene que ser al contrario, la tecnología la que esté al servicio del profesional. Y vuelvo otra vez a que lo importante es dar voz a los profesionales para conocer perfectamente cuáles son los cuellos de botella, cuáles son esos wasting times, ¿no? Esos tiempos basura, desde el punto de vista de que en vez de estar atendiendo al paciente directamente o haciendo una exploración, pues estás rellenando documentos, véase historia clínica,
bien sea analógica, electrónica, prescripciones en el caso de que haya que hacerlo, por supuesto todos los partes habidos y por haber, si tiene que ir a una interconsulta, bueno, yo que sé, hay un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, el tema de la burocratización yo creo que es un tema muy importante. Luego también es verdad que yo creo que todos vivimos un poco en nuestras zonas de confort, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya soy sexagenario, ya lo digo, porque yo estoy en una zona de confort. Dentro de poco voy a estar en una zona muy de confort. Espero, si es que me llega la pensión. Bueno, total, que bromas aparte. Las zonas de confort tienen un riesgo alto, ¿no? Que es el inmovilismo, ¿no? Entonces, si yo he hecho toda la vida esto y me ha dado buen resultado, ¿por qué diablos tengo que cambiar, ¿no? Yo creo que hay los responsables de recursos humanos, los directores de recursos humanos, que probablemente seáis los que nos estáis escuchando, que sois los grandes expertos, porque nosotros podemos poner simplemente pues, la atención en algunos temas, ¿no? Pero vosotros sois los grandes expertos. En ese sentido, yo creo que tenéis una responsabilidad grande, ¿no? Del cambio cultural en las organizaciones. Este periodo de cambio es un cambio en la gestión, es un cambio en la gestión también de los propios recursos humanos, donde todos estos aspectos que estamos comentando, entre ellos la tecnología, van a tener muchísimo que ver, ¿no? Y ese revulsivo tiene que ser precisamente el estímulo, ¿no? Hacia conocer estas herramientas tecnológicas, saber dentro de la organización en la que estéis cuáles son los problemas dentro de esa burocracia, por ejemplo, a los que os enfrentáis y se enfrentan vuestros profesionales. ¿Qué soluciones nos puede ofrecer la tecnología? ¿Qué tengo que hacer además para que sea bien admitida dentro de la organización? ¿Cómo puedo desarrollar programas de formación continuada con mis profesionales para que no solamente la admitan, sino que la entiendan y la utilicen adecuadamente, ¿no? Quiero decir, yo creo que ese aspecto también de las zonas de confort, yo creo que es también muy importante. Y luego otro aspecto, yo creo que determinante también, ¿no? Es el tema de la competitividad. Por supuesto, en el sistema sanitario público todos estamos cautivos, ¿no? Al menos, quiero decir, hasta que no se ponga en ejercicio, cautivos en el sentido de que tampoco tenemos tanta capacidad de movernos por dentro del sistema sanitario público donde queramos, sino que más bien tenemos adjudicado ya nuestro entorno asistencial y todas estas cosas, ¿no? Entonces, al menos mientras exista ese concepto, pues es difícil. En la sanidad privada es diferente, porque ahí sí que tienes la libertad de elegir y por lo tanto tal. Pero la competitividad es muy importante, porque la sanidad, desde mi punto de vista, debería estar sustentada en una cosa que se llaman, y lo sabéis muy bien, resultados sanitarios y resultados de salud. O sea, los centros y las empresas y las organizaciones que obtienen los mejores resultados sanitarios, me estoy refiriendo con resultados sanitarios a acceso al sistema, de eficiencia en el coste o en el gasto en las inversiones, de resolución asistencial, de calidad asistencial, de experiencia de paciente, desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Yo creo que quienes obtienen los mejores resultados deberían de recibir los mejores y mayores medios. Y además ser conocidos por parte de la población para que pudiésemos elegir dónde queremos que nos operen o nos intervengan o nos atiendan, ¿no? Entonces, yo creo, y acabo ya, Fran, yo creo que ese cambio imprescindible, esa adaptación a esos retos que vamos apuntando dentro de las organizaciones es una responsabilidad, lógicamente, colegiada, pero donde los directores y responsables de recursos humanos tenéis muchísimo que ver. No os digo nada con el tema de la comunicación, en una época en la que vivimos precisamente de la comunicación, de la imagen, de la reputación, de los intangibles. Tengo que dejar, me despido, ¿eh? Oye, un placer. Sí, ahora un placer. Que vaya muy bien. Muchas gracias, que vaya bien. Sí. Bueno, eso que decía, y hablaba de la comunicación, que también está dando enormes cambios, ¿no? Me callo porque seguro que me querrás preguntar cosas. No, pero precisamente, ¿no? Hablabas de los resultados, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, también constatamos que en otros departamentos que no son necesariamente el de recursos humanos, como puede ser el de marketing, el de ventas, siempre estamos hablando de resultados y siempre estamos hablando del análisis de los datos. Es fundamental, ¿no? Para tener, bueno, pues una buena consecución de lo que queremos lograr en la estrategia de negocio. Y sin embargo, recursos humanos siempre se queda algo descolgado en cuanto a ese análisis de los datos. ¿Cómo podemos hacer, ¿no? También para tener ese mejor análisis de lo que tú hablabas, de los resultados sociosanitarios, pero también del performance, por ejemplo, y del desempeño de los profesionales sanitarios? Es decir, ¿no? De qué manera también los responsables de la gestión de personas pueden tener eso en cuenta. Pues yo creo que
que lo estáis practicando ya con toda seguridad, ¿no? Y cada entorno pues, tendrá sus propios parámetros, ¿no? Pero al final, como bien dicen, ¿no? Yo en eso soy, al principio era un poco, decía, bueno, pues a lo mejor no será tanto, ¿no? Pero lo que voy a decir, ¿no? Que no es mío, sino que lo hemos escuchado todos un montón de ocasiones. Es el hecho de que, vamos a ver, todo lo que no se mide no se mejora. Y todo lo que no se mide en base a indicadores reconocidos, estandarizados y además aceptados, pues no vale para demasiado, ¿no? Por lo tanto, yo diría que en primer lugar establecer criterios de medida. Esos criterios de medida, desde mi punto de vista, ¿hacia dónde deben apuntar, no? Hombre, pues yo creo que es evidente también que deben apuntar hacia los objetivos, ¿no? Los objetivos de la organización. Y dentro de los objetivos de la organización estarán los objetivos departamentales y dentro de los objetivos departamentales estarán los objetivos individuales, que deben de estar, lógicamente, no solamente explícitos, acordados, lógicamente, con los profesionales sanitarios, sino además monitorizados periódicamente para ver cómo se está produciendo la evolución. Y esto que es un perogrullo, que tampoco creo que haya descubierto aquí nada, pues tiene un complemento, que para mí me parece muy importante porque yo ya os anuncio que soy un encantado, lo mismo que Fran, y seguro que lo mismo que tú, Ainhoa, que casi compartimos apellido, cuidado, Muguerza. Sí, cuidado. Bueno, que es la parte cualitativa. Vamos a ver, y me explico rápidamente. A los profesionales sanitarios en las facultades nos han enseñado fundamentalmente teoría y técnica. Y hay grandes profesionales, o sea, yo creo que sinceramente, los profesionales sanitarios españoles, o sea, son altísimamente competitivos en todo, en investigación, asistencial, o sea, absolutamente. Pero tenemos que reconocer que hay algo que no ha sido materia de estudio dentro del currículum, o sea, materia curricular. Es el tema de la comunicación emocional. En profesiones que además van dirigidas específicamente a la relación médico-paciente. Yo creo que, vamos a ver, un médico puede ser extraordinario, o una enfermera, o un farmacéutico, o un asistente social, o quien sea, puede ser maravilloso. Oye, o un sanitario o alguien que está trabajando en un entorno sanitario y que no es asistencial, que está en un entorno de administración, o que está en un entorno financiero, o que está en un entorno de recursos humanos, o lo que sea. Pero hay algo muy importante. Cuando trabajas en el sector de la salud y de la sanidad hay una cosa que se llama la emocionalidad. Y eso ya nos iríamos a David Coleman con el tema de la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido también, nuevamente, los departamentos de recursos humanos tenéis unos retos importantísimos de cambio cultural en vuestras organizaciones. Porque al final terminamos, aquellos que nos gustan un poco estos temas, pues eso, aprendiendo un poco, pues como digo yo, a cachetes, ¿no? O porque tienes preocupación por ello, pero no porque te lo hayan... porque se considera un poco como la comunicación emocional, bueno, pues sí, bueno, esas cosas, bueno, si hay tiempo, para eso están los de comunicación, para eso están los de recursos humanos. No, yo creo que esos son temas angulares, porque estamos hablando de otro tema muy importante en las organizaciones sanitarias, que es el liderazgo. O sea, si desde los departamentos de recursos humanos, como transmisores desde la cadena de mando, quiero decir, una estructura, vamos, que ahora ya no se lleva, pero jerárquica, ¿no? Pero que tiene que haber alguien que está por encima, ¿no? Dices, no somos capaces de generar líderes en nuestras organizaciones, pues entonces tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema muy serio, porque la gente al final terminará, a lo mejor, ocurriendo lo que empieza a pasar ya. Que dices, la gente joven, muchos jóvenes hoy en día, han cambiado sus valores. Ya no es el hecho de intentar escalar posiciones en las organizaciones y tal, es lo que me decían mis hijos. Papá, si yo no voy a poder llegar a ganar lo que tú has llegado a ganar o a estar en la posición en la que tú estás. Y tengo una formación probablemente tan buena como tú o mejor. Por lo tanto, mis valores ya son otros. ¿Qué es lo que busco con mis valores? Mi calidad de vida, la conciliación y la compatibilidad con mi vida personal, para mí irrenunciable. Lo que busco es tiempo. Tú has ganado dinero, pero yo quiero conservar y además aprovechar mi tiempo. Tú lo has dedicado a trabajar y yo lo quiero dedicar también a otros temas. Ese tema es muy importante porque desde los departamentos de recursos humanos, que seguro que estaréis en ello, yo creo que es uno de los grandes retos que tenéis en este momento, especialmente en el entorno sanitario con todo el tema del burnout y los problemas de salud mental que hay. Yo el otro día estaba en una conferencia donde estaba una mujer que me pareció extraordinaria, hablando
era la responsable del departamento de felicidad dentro del área de recursos humanos, y os digo de dónde era, de la cerveza Mau. Bueno, es que son muy activos ellos. Y digo, a nivel de... oye, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Precisamente en la diferenciación es donde se encuentra precisamente la virtud, ¿no? Si vas a hacer lo mismo que hacen los demás, pues conseguirás lo mismo que consiguen los demás. Pero si haces cosas diferentes, entre ellas tratar de cambiar, ajustar, amoldar, renovar la cultura de tu organización con conceptos como estos, pues a lo mejor consigues otros resultados. Hay un aspecto interesantísimo que Fernando, porque se está acercando a un aspecto que en muchas ocasiones adolece por el desarrollo técnico de la profesión de ser médico, que evidentemente tiene que conocer, pero lo decían esta semana aprovechando que es el Día Mundial de la Salud, y es el desarrollo de los soft skills en la medicina, que es lo que decía Fernando, la parte emocional, la parte más comunicativa, la relación, digo yo ahora, con el paciente, las formas de contar, la información en hospitales. Yo creo que hay un desarrollo tanto tecnológico como de comunicación, de recursos humanos en esa parcela, que es muy interesante. El otro día nos decían directores de comunicación interna, entre ellos los de MAU, nos decían que, bueno, qué situación es la que estamos viviendo, porque ya no a raíz de la pandemia, sino incluso antes, ya ningún día se parece desde el punto de vista gestión al anterior. Vivimos constantemente en un sistema cambiante. Adaptarse a ese sistema no solo no es fácil, sino que va a ser necesario para muchas organizaciones. Ya me decía alguien también el otro día, bueno, la luz al final del túnel. Bueno, no, es que ya no hay túnel. Es que ya no hay túnel al final la cuestión es, cada día es cambiante en un momento, y es necesario que la convivencia, desde la tecnología, los recursos humanos, en el sector salud, por ejemplo, qué interesante es la convivencia de los juniors con los seniors, ¿no? En todas las organizaciones. Bueno, ahí tenemos esa necesidad de 9.000 médicos, ¿no? Los que se van a jubilar, la escasez de talento. Yo creo que está todo ahí, ¿no?, relacionado. Sí. Nos cabe alguna cosa más, creo yo. Disculpad, Fran y Fernando, que haga un inciso. Simplemente he dejado un enlace en el chat porque bueno, se me han dado una pequeñita encuesta, ¿no?, a los espectadores, por si podéis rellenarla. Nada, simplemente preguntándose vuestra impresión sobre el webinar y de qué forma, ¿no?, podemos mejorarla para próximos webinars. La tenéis en el chat. Si pudierais rellenarla, la verdad es que nos ayuda mucho a mejorar y os lo agradecemos infinito. Perdona, ya... Es que Fran, además, que es mi maestro, lo confieso, siempre es inspiracional y me ha hecho pensar un poco más también, ¿no? Otro de los aspectos que pienso yo, ¿no?, que yo por lo menos estuviese en un área de recursos humanos, que seguro que lo estaréis haciendo, yo, si soy presuntuoso en un momento determinado, por favor, disculparme, porque no es mi intención de ninguna de las maneras. Yo ya he dicho que soy el que menos sé de todo este libro. En absoluto. Soy simplemente un observador, me dedico a lo que me dedico y ya está. No, es la preocupación por los problemas de nuestros profesionales en las organizaciones. Y os pongo un ejemplo. En el Reino Unido, probablemente lo sabéis, ¿no?, se acaba de inaugurar, ¿no?, o abrir, o como se llama, abrir, un nuevo entorno dentro de la administración pública del Reino Unido que tiene un rango de dirección general para abordar el gravísimo problema de la soledad en la sociedad del Reino Unido. Nosotros tenemos un problema gravísimo en ese sentido, de soledad, de fragilidad, de vulnerabilidad y de dependencia. ¿Eso qué significa? Eso significa una presión sobre las generaciones que en este momento estamos trabajando, con respecto, en algunos casos, desgraciadamente, a los hijos, pero por un tema natural, por edad, a nuestros padres. ¿Cuántos problemas cargamos encima de nuestras espaldas por unas circunstancias como estas? ¿Y cuántas veces en el sitio donde más tiempo dedicamos de nuestras vidas, que es en el entorno profesional, alguien nos ha preguntado en un momento determinado, que nos ha visto, pues a lo mejor que había un problema de productividad, o yo qué sé, o algún error, alguna cosa, o que te ven a lo mejor que estás un poquito bajo o lo que sea? Oye, vamos a sentarnos, ¿qué es lo que te está pasando? Yo creo que este aspecto en la línea emocional, vosotros tenéis también, desde el punto de vista de recursos humanos, una labor asistencial muy importante,
Porque la Organización Mundial de la Salud ya dice lo que es la salud. La salud no es solamente la salud física, que puede estar, por ejemplo, a través de los departamentos o las áreas de salud laboral. Es que la salud es también el bienestar psicológico, el bienestar social y el bienestar laboral y también espiritual. Claro, Fernando. Y en la parte social y en la parte laboral, vuestra función asistencial, emocional, para mejorar la competitividad, para retener el talento, para liderar precisamente las áreas de recursos humanos en vuestras áreas, deberían, pienso yo, humildemente, que estos temas impulsarse de una forma muy importante, porque tenemos un problema en ese sentido, yo creo que es muy destacado. Perdona que me... No, pero precisamente, ¿no? O sea, rescatamos con eso yo creo también el tema de las encuestas, ¿no? De clima laboral, de las evaluaciones de desempeño, y luego también me hacías pensar, ¿no? Cuando hablabas de los resultados y de ese análisis, nosotros por ejemplo tenemos una funcionalidad que es de People Analytics, que la llamamos, ¿no? Que al final es, bueno, pues para medir todos los resultados, en este caso de recursos humanos, con por ejemplo pues el análisis del registro salarial obligatorio entre hombres y mujeres, precisamente para también facilitar esas auditorías retributivas que están incluidas entre los planes de igualdad, que ahora son obligatorios, ¿no? Para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Luego también pues, para analizar todo el tema de las ausencias, en qué departamentos está habiendo más niveles de absentismo, cuál es el control horario, a ver si se están haciendo horas extra, ¿no? Y todo esto de una forma que se pueda analizar y que se pueda medir de forma cuantitativamente para precisamente poder hacer la cualitativa. Después, como decías, muy importante. Fíjate, Ainhoa, que has apuntado, eres inspiracional también porque me has inspirado en dos temas muy importantes, especialmente en el sector sanitario y especialmente hacia donde vamos y estamos recibiendo personas de otros entornos culturales, ¿no? Estoy pensando en Iberoamérica, estoy pensando en el Magreb, estoy pensando en países del este desde el punto de vista de profesionales altamente cualificados en nuestro sector sanitario y no solamente, insisto, asistenciales, sino también organizacionales, ¿no? Y estoy pensando en la importantísima tarea que tenéis desde Recursos Humanos también con todo lo que son las políticas de inclusión y de diversidad. Inclusión desde el punto de vista de... A mí yo no me gusta llamar discapacidad, ¿no? Porque no es una discapacidad, perdona. O sea, tienen unas capacidades perfectamente desarrolladas desde el punto de vista intelectual y lo único, pues oye, pues que a lo mejor tienen una minusvalía en un momento determinado, pero pueden cumplir perfectísimamente una función laboral, la que sea, demostradísimo. O sea, no, es que no estoy descubriendo la pólvora. Y las personas que vienen de otros países, que vienen a un entorno cultural diferente, para arraigarse y para encontrar pues, un buen clima laboral y retener precisamente también ese talento, pues habrá que esforzarse también desde las áreas de recursos humanos, por ejemplo, en tratar de ayudarles a que en el momento más difícil de sus vidas, que es en el momento que te trasplantan, ¿no? Como las plantas, un trasplante te llevan a otro sitio, ¿no? Pues para poder pensar y ayudar a que estas personas se encuentren perfectamente arraigadas en el país y en la organización. Ya me callo. Vale, pues creo que además estamos llegando justo al final de la hora. No sé si tenéis alguna pregunta, también podemos incluso abrir los micros y que hagáis preguntas. No sé si eso queréis hacer alguna o yo creo que quizás, bueno, ha quedado todo más o menos claro. De todas maneras, eso mandaremos la grabación para que podáis ver el vídeo de nuevo y si nos queréis contactar, bueno, ahí tendréis nuestro contacto para que, bueno, pues si queréis eso, alguna pregunta que se os quede en el tintero, pues la respondemos con mucho gusto. Por supuesto, también si queréis conocer en este caso la plataforma, ¿no? Kenyo, o incluso realizar una prueba de forma gratuita, pues podéis hacerlo completamente. Y bueno, no sé si Fran, si tú querías añadir algo más, Fernando. Agradecimiento a Fernando, que siempre es un placer. Nosotros sí que aprendemos con sus intervenciones y sobre todo agradeceros a vosotros también la oportunidad de abrir ventanas al diálogo, a la salud y a las personas, ¿no? Que es lo que llevamos trabajando desde hace muchos años y yo creo que hay empresas como la vuestra, como Kenyo, yo creo que es muy importante aquí, en España, a nivel internacional también, donde la salud y la sanidad se mueve a un gran ritmo, especialmente en esta webinar que yo creo que recordaremos siempre por el Día Internacional, el Día Mundial de la Salud. Se nos ha tenido que ir Luis a una comisión de la COE, de los empresarios españoles en materia de salud. Por lo tanto, yo creo que hemos escogido bien el día, los ponentes y sobre todo ahora la importancia es quien no haya podido estar en este encuentro, tenemos los contenidos para poder distribuirlo pues, a través del foro, a través de todas las plataformas Ainhoa que tenéis.
Sí, exacto. Pues muchísimas gracias también, Fernando. Me sumo a Gracias. ese agradecimiento. También, por supuesto, a Luis, que como digo, sé que tenéis las agendas muy ocupadas y bueno, habéis Es un podido hacer un placer. hueco. Ha sido un enorme placer. Y no, oye, yo el agradecimiento, oye, es a vosotros que nos dais esta oportunidad, ¿no? Yo lo único que diría es que, bueno, yo siempre me ofrezco, ¿no? O sea, que aquel que quiera o lo que sea, pues a través de Kenyo o a través del Foro de Recursos Humanos, pues ya sabe tanto Ainhoa como Frank que estoy disponible. O sea, que si puedo servir de ayuda en algo, pues encantadísimo de la vida. Como siempre hago también un poco de publicidad, pues oye, estoy en LinkedIn también, en Facebook y en Twitter. Y hago como Pablo Motos, a ver si consigo, pero no hay forma. Muy bien. Y, ¿Recibirás alguna pregunta? y da a Pues chequear, oye, exacto. encantado de si la sé y sé contestarla, pues oye, encantado de servir de ayuda. Muchísimas Pues gracias. muchísimas gracias también a los que estáis en casa y nada, nos vemos en próximos webinars que organicemos y nada, muy pendientes del foro de recursos humanos y también de lo que hace IBIS y lo dicho, nos vemos en próximos webinars y que tengáis muy buena tarde a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta Hasta pronto. luego, hasta pronto. Chao, chao. Chao.